Amén. Es el mismo Dios que está hablándonos en esta mañana. Amén. Entonces vamos a leer el texto. Aquí ya está proyectado para que nosotros demos inicio a este mensaje. Dice la palabra del Señor: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Aquí está la identidad nuestra. Amén. Aquí con este versículo queda claro quiénes son los hijos de Dios. Amén. Quiénes son los que están allá eh, en la notaría de Dios, autenticados como hijos. Porque no éramos pueblo, mis hermanos, no éramos nadie, no éramos nada. Pero gracias a que hemos conocido ese Dios soberano, el único Dios verdadero, lo recibimos en nuestro corazón, creemos en Él, en su palabra y específicamente en su nombre, esa doctrina correcta bíblica, en su nombre, nos ha dado poder, potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Es usted un hijo de Dios? Aquí está la pregunta. Bueno, debe recibir a Jesucristo, no solo recibirlo en una oración, porque hay mucha gente que por ahí a veces hasta me escriben y me dicen: pastor, yo quiero hacer la oración de fe. Bueno, eso no está mal, que usted haga una oración, pero debe hacer un acto público. Debe ser un acto público como lo es el bautismo, porque allí donde dice a los que creen, dice la palabra del Señor en Marcos 16: el que creyere y fuere bautizado, este será salvo. Es decir, que el creer acompaña de obras, de hechos. Y el hecho es de que usted debe ser bautizado, como dice la escritura, en agua, sumergido en el nombre del Señor Jesucristo, para que sea hijo de Dios. Entonces ahí está el texto: el que creyere y, no solamente es creer, y fuere bautizado, será salvo, mas el que no creyere será condenado. Entonces no basta solamente con creer, no basta solamente con llevar la idea a la cabeza, al corazón, sino hay que actuar. La fe sin obras es muerta, dice Santiago. Entonces, mis hermanos, qué bueno es hoy que nosotros recordemos en esta mañana que somos hijos de Dios y como hijos somos herederos. Entonces es muy bueno hoy tener clara nuestra identidad, porque no somos cualquiera, gloria al Señor. Y por no tener clara la identidad, entonces perdemos muchas cosas, detenemos otras cosas, mis hermanos. Y por eso es que a veces no se cumplen los propósitos de Dios y no se cumplen anhelos de nuestro corazón, porque hay que ir en la dirección correcta. Entonces, hoy en este día, en este tiempo, mis hermanos, por donde usted quiera que va, nos estamos dando cuenta que nos enfrentamos a una crisis, hermanos. Esto es algo difícil. Estamos rodeados de gente que, a pesar de que tienen una edad biológica, ¿sí? Una edad biológica aparentemente, ¿verdad? No porque tengan esa edad biológica, es que tengan una madurez espiritual, porque primeramente sabemos que aquí no lo hace a usted los años, no. Aquí usted debe tener contacto, usted debe tener intimidad con el Dios Todopoderoso. Amén. Una experiencia espiritual, gloria al Señor, una aprobación espiritual también. Entonces, eso es lo que vemos nosotros hoy, que tenemos gente inmadura, por decirlo así, espiritualmente. La Biblia lo registra como niños espirituales, que deberían estar comiendo comida sólida, pero están todavía tomando leche. Imagínese un ancianito con biberón. Haga de cuenta esa imagen en su cabeza. Eso es lo que encontramos hoy
porque no queremos acercarnos a las escrituras, porque no queremos madurar, porque no queremos tener encuentros con Dios, lo queremos todo dado. Y como queremos todo dado, entonces nos conformamos con lo que hay a la mano, con lo que nos brindan los medios, con lo que nos brinda la sociedad. Y ahí estamos en un grave error. Entonces nos encontramos con gente que todo el tiempo se está preguntando, ¿quién soy yo? ¿De dónde vengo? ¿Para qué existo? ¿Por qué todavía tengo vida? O sea, estas son preguntas que uno imagina que hace la gente al no entender su identidad. Y esto nos lleva a pensar, mis hermanos, que hay una carencia, ¿verdad? Hay una carencia de identidad. Hoy nos encontramos con gente cristiana que todavía consulta el horóscopo. ¿Eso qué quiere decir? Que no hay identidad. Yo me he encontrado con gente que todavía va al horóscopo. ¿Y usted de qué mes es? ¿Y qué día nació? Ay, usted es de tal signo. Ay, su personalidad. No, como si no nos hubiera amanecido, ¿verdad? Como si Cristo no hubiera amanecido en nuestros corazones, ¿verdad? A veces están inquietos con el destino, con el mañana. Y entonces es cuando nosotros nos damos cuenta que todas estas cosas que producen los medios, que produce el mundo, están disponibles a la mano de aquel que no tiene identidad, aquel que no lee la escritura, aquel que no tiene experiencias con Dios, aquel que quizás nació sin un encuentro con Dios, que haya marcado su vida, gloria al Señor. Entonces hoy tenemos gente que está desesperada porque alguien sea su guía. O sea, hay gente que está buscando a quién seguir, ¿verdad? Bueno, pues si hay alguien a quien seguir, se llama Jesucristo, ¿verdad? Y todo aquel que es imitador de él, ¿verdad? Pero no seguir a cualquiera porque no saben ni quiénes son ni para dónde van, ¿verdad? Entonces, cuando yo no sé quién soy, yo no sé qué es lo que tiene Dios para mí, entonces no tengo identidad. Y cuando yo no tengo identidad, entonces la gloria de Dios no viene sobre mí. No hay ministerio, no hay dones, ¿verdad? Cuando yo no tengo identidad, o sea, ¿usted cómo le va a soltar a su hijo el carro cuando no tiene identidad, cuando no tiene pase, cuando no tiene cédula, cuando no tiene madurez? Usted no le suelta las cosas de la casa, ¿verdad? ¿Por qué? Porque él se puede accidentar. Pues así mismo, cuando no hay identidad, entonces pasa algo y eso es lo que yo me quiero centrar en esta mañana, mis hermanos. Es que usted cuando no tiene identidad no puede descubrir la agenda de Dios para su vida. Entonces, qué importante es que nosotros entendamos que hay una agenda por cumplir, que Dios no me salvó porque simplemente yo aparecí por ahí y Dios necesitaba otro más para sumar a la cuenta. No, no, es que Dios te salva porque hay una agenda para cumplir, porque hay unos propósitos que Dios quiere cumplir a través tuyo, mi hermano, a través tuyo, mi amigo, que estás por ahí, que no te va bien en nada, que dices, oiga, pero yo no sé ni qué hacer. Pues es porque no estás viviendo en Dios, porque no quieres aceptar el llamado de Dios y tú naciste, fuiste creado para la gloria de Dios. Entonces, la carencia de esa identidad solamente pronostica una cosa y es el fracaso. Cuando alguien no sabe quién es, va a creerle a todo lo que venga, a todo lo que le rodea. Cuando alguien no sabe quién es, va a escuchar a cualquiera que quiera venirle a traer cualquier tipo de mensaje. Y hoy hay una generación que se levanta en este tiempo, por ahí dicen que es la generación de cristal, la generación del último tiempo que se levanta a ver a su influencer favorito, a su youtuber favorito, para ver qué le dice esta mañana, a ver quién es usted hoy, imagínese.
Y la Biblia dice, maldito el hombre que confía en el hombre, que pone carne por su brazo. Esto es grave, mis hermanos. Por eso Dios inquieta estos mensajes, porque necesitamos recobrar esa identidad, gloria al Señor, como hijos. Entonces, la gente de hoy amanece y quizás influenciado por lo que hay, por los medios, entonces concibe una ideología. Y es que estamos en medio de ideologías, ¿verdad? Y esas ideologías son pensamientos de hombre, son dogmas, pensamientos de hombre. Y como son de hombre, pues desaparecen. Como son de hombre, van hacia abajo, ¿verdad? Entonces no siga a los hombres, siga al Señor Jesucristo. Amén. Su palabra. Porque es que hoy encontramos gente que se levanta, abrió YouTube, abrió Instagram, abrió algún perfil del celular y hoy le dicen que usted debe ser un animal, que usted hoy puede ser una mariposa, un murciélago, que usted hoy puede ser lo que le venda esa ideología. ¿Por qué? Porque como yo no tengo identidad, todo lo que la gente me dice, yo lo creo. Y esto, miren mis hermanos, y esto a uno le preocupa, pero no es tan preocupante cuando sucede en el mundo. La preocupación y cuando es grave es cuando eso está dentro de la iglesia. De verdad que hay poder en el nombre de Jesús. Hay gente que todavía se pregunta quién soy y puede que la gente sepa tu nombre, pero que la gente no sepa quién tú eres. ¿Por qué? Porque tú no te has definido y tú no te muestras, tú no actúas como eres. Y ahí es cuando se denota que no hay personalidad, no hay identidad. Entonces, hay alguien que sepa tu nombre, pero eso no significa que te conozca. Hay alguien que tienes hasta de amigo en una red social y eso no significa que esa persona sea tu amigo, porque hasta se rodean. Hay muchachos que hoy se levantan a jugar y a interactuar virtualmente en algún juego y se conectan con gente de otro lado del mundo, con gente de otro país y todos juegan de forma virtual y allá está el de España, allá está el de Italia, allá está el de Estados Unidos, allá está el malo, está el bueno, y se juntan ahí, pero eso no significa que esos sean tus amigos. No, es gente, lo único que son amigos es que es gente sin identidad. Y eso es grave. Y nosotros los hijos de Dios tenemos que levantar bandera, tenemos que levantarnos y dar palabras a través de este devocional, a través de los estados, a través de el medio que tengamos a nuestra mano para desmontar todo eso que está sucediendo, porque una generación perdida, a punto de desaparecer, es una generación sin identidad. Entonces, eso es lo que ha traído este tiempo. Amén. Entonces, por eso nosotros debemos conocer el propósito de Dios, ¿verdad? Y de antemano, nosotros no podemos desconocer lo que Dios quiere con nosotros. Nosotros todos los días debemos levantarnos a buscar el propósito de lo que Dios quiere a través de nosotros. Por eso no se quede ahí sentado en la iglesia, no se quede ahí estático, busque cumplir el propósito de Dios, ayune por él, pídale a Dios que le muestre, que le revele, que le interprete para qué lo salvó, porque sí hay un para qué, mis hermanos, sí hay un objetivo. Entonces, cuando alguien no tiene identidad, va a vivir a merced de lo que el mundo o de lo que los otros le dicen. ¿Por qué no miramos la Biblia? Vamos a Éxodo capítulo 3 verso 11 y vamos a mirar este pasaje bíblico. Éxodo capítulo 3 versículo 11. Aquí hay un príncipe, aquí hay un príncipe y aparece en este libro de Éxodo capítulo 3 verso 11. Gloria al Señor. El capítulo 3 en el versículo 11 dice, entonces Moisés respondió a Dios, ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Digo, pero yo, ¿por qué?
Yo estaba aquí en lo mío. Hasta orden de captura tengo. ¿Yo por qué? ¿Por qué no le dice a uno que esté bien? Que no lo esté buscando la ley. ¿Por qué a mí que tengo hasta orden de captura? Porque por allí la embarré. Y aparece Dios ¿para qué? Para llamarlo a que tenga una labor importante, ¿verdad? Y él dice, ¿quién soy yo para que vaya Faraón y saque a Egipto a los hijos de Israel? Porque a mí, entonces, la Biblia dice que Dios está hablando con Moisés y aquí el Señor lo llama en medio de una situación extraña, ¿verdad? Porque el hombre al que el Señor llama es porque tiene un propósito especial con él, mis hermanos. Es que Dios no está jugando. Dios te llamó porque sí, hay otros predicadores, los de la junta son otros, el pastor es otro, los líderes de jóvenes son otros, pero es que a ti también te llamó con un propósito y tú no haces parte de la junta, no haces parte de ese grupo de servidores porque no has entendido quién eres. Porque aquel que entiende quién es, ya está sirviendo, gloria al Señor. Anhela las cosas de Dios. Amén. Entonces, un hombre que fue sacado de las aguas, Moisés, salvado de la muerte, que cuando todo varón de su edad debía morir, él era el único vivo. Él era el único varón que no había muerto. Y ahora Dios le habla, gloria al Señor. Es que me llama la atención porque a veces cuando uno sale a evangelizar, más que todo en las cárceles, en los penales, uno habla con las personas y en dos o tres palabras se da uno cuenta que por qué esa persona está todavía con vida. Yo no les pregunto por qué está usted aquí, oiga, usted por qué es tan malo, usted qué fue el delito que cometió. No, 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 yo voy a lo que Dios me envía hablar con él y de una vez se revela el propósito de Dios con esa persona y en dos o tres palabras uno le dice, pero usted se da cuenta lo que está diciendo. Usted se da cuenta que Dios lo ha librado de la muerte. Usted se da cuenta que acaba de decir que con los que estaba perecieron, pero usted está vivo. Está en la cárcel, pero está vivo. Oiga, ya no hay más que pensarlo. Dios lo ha escogido a usted para un propósito, porque es que uno escucha cosas sobrenaturales de personas que han vivido cosas en las que ya no deberían estar aquí o en la que se manifiestan hasta los dones de esas personas. Uno puede mirar allá en el fondo que son grandes líderes. Entonces, eso pasó con Moisés, gloria al Señor. Entonces Dios lo llama y tiene un encuentro extraordinario, ¿verdad? Entre la gloria de Dios y Moisés mismo. Y Moisés le pregunta a Dios, ¿quién soy yo? Eso denota que no hay, que no hay identidad, ¿verdad? Dios le está diciendo, mire, Dios le está diciendo a Moisés, te escogí, te llamé, te aparté, llegó tu tiempo, es ahora. Tengo un llamado, trabajo si hay una agenda que lleva tu nombre. Te quisiera llevar y mostrar que en el Antiguo Testamento tú escribes los 5 primeros libros, que tú vas a ser un profeta muy mentado entre Israel, ¿verdad? Moisés, quiero que vayas, es contigo. Y a veces cuando alguien le propone uno algo, uno, si es algo extraordinario, uno dice, pero ¿quién es este que me está diciendo esto? O sea, y si usted ve que es una persona de renombre, una persona que tiene la capacidad, la autoridad, pues usted le pone la atención, ¿verdad? ¿Pero por qué? Porque usted conoce a esa persona. Pero cuando usted no conoce el que le está diciendo que lo llama, es cuando usted está grave, mi hermano. Porque Moisés le está preguntando a Dios, ¿quién soy yo? ¿Usted cree que Moisés no sabía quién era el Dios de Israel? Pero me llama la atención que no había identidad en él porque dice, pero yo, esto es lo que yo veo, mis hermanos, y se repite en el día de hoy, gente a la que Dios está llamando, pero a que hable de él, ese mensaje poderoso, pero todavía se está preguntando, ¿quién soy yo? ¿Quién? ¿Yo? Es Moisés, 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 quiero que hables, no sé hablar, quiero que cuentes, no sé contar.
Moisés, necesito que busques, no sé buscar, manda a otro. Es más, yo no sé ni hablar, empezó a tartamudear con más fuerza, ¿verdad? Con más frecuencia de lo que era. Yo no soy ese para que lidere un discurso. Y qué lindo, mis hermanos, porque cuando uno mira la palabra, por lo menos en el Nuevo Testamento, el apóstol dice que él fracasó en todo menos en seguir a Cristo. Y podemos fracasar en todo, mis hermanos. Puede usted ser un fracaso, ¿verdad? Pero ¿quién de nosotros no es experto en fracasos? Y es que esa era nuestra vida, de fracaso en fracaso. No andábamos sino en el piso, ¿verdad? ¿Quién de nosotros no ha caído? ¿Quién de nosotros ha caído 7 veces? Yo creo que no. Aquí están conmigo los que no hemos caído solo 7 veces. 40 veces 7 hemos caído, ¿verdad? Pero hay un fracaso que no nos podemos permitir, mis hermanos. ¿Y sabe cuál es? Desconocer quiénes somos. Y más cuando tenemos un espejo. Cuando a mí se me olvida cómo es que estoy, me dice la gente, oiga, está viejo ya, está flaco, está gordo. Yo hoy me miro en el espejo y digo, no, no estoy tan gordo. Estoy hinchado, pero no estoy gordo. ¿Verdad? No estoy viejo, ¿no? Estoy interesante. Porque a la vez de lo que usted mira, cuando usted es alguien, usted le pone de lo que es, ¿verdad? Porque usted tiene claro que usted es un escogido, un apartado para Dios. Usted es un comprado a precio de sangre. Eso es lo que usted tiene que entender hoy, iglesia. Que usted tiene dueño, tiene nombre y tiene quien lo quiera, ¿verdad? Quien lo represente. Entonces, si alguien no sabe quién es necesario que en este día entienda que usted es un hijo de Dios, que usted, amigo, puede ser un hijo de Dios, pero no solo como dijimos al principio de creer, sino de hacer. Se tiene que bautizar en el nombre de Jesús para que usted empiece el camino como es, ¿verdad? Entonces, es necesario que entienda que es un hijo de Dios. Es tiempo de decir, yo no sé quién el mundo quiera que yo sea, pero yo he entendido que soy un hijo de Dios. Y decirle a ese mundo, ¿quién pueden llegar a ser ellos? Gloria al Señor. Porque es que usted es un embajador del cielo. Y un embajador del cielo habla bien en nombre de lo suyo. Y nosotros por eso es que la gente se está perdiendo porque no hay quien tenga identidad primeramente para decirle al mundo que hay una oportunidad, que hay una salida. Y Dios hoy está llamando un conquistador, Dios está llamando un libertador, Dios está llamando un hombre, una mujer que le esté dando un propósito, un proyecto, gloria al Señor. Y usted no tiene por qué decir quién soy yo, porque mientras tú no sabes quién tú eres, tú vas a estar deteniendo, escuche esto, iglesia, la agenda de Dios que lleva tu nombre, porque es que hay una agenda, es la agenda de Dios, pero ¿sabes qué es lo más bonito? Que lleva tu nombre, tú eres el que tiene que desarrollar esa agenda, el Dios todopoderoso, el que no necesita de nada, el autosuficiente, tiene una agenda para ti. Porque esa agenda lleva tu nombre, porque Dios te ha formado, Dios te ha guardado, Dios te ha librado para este tiempo. Amén. Entonces, mientras tú no sabes por qué Dios te ha llamado, tú vas a estar poniéndole freno a los planes de Dios que llevan tu nombre. Dios quería, mire mis hermanos, Dios quería tanto trabajar con Moisés que cuando Moisés le dijo, yo no sé hablar, Dios qué le dijo, oiga, es que yo tengo tantos propósitos con usted, no se preocupe, si usted me pone un limitante, yo se lo soluciono. No se preocupe, que voy a mandar otro que hable por usted. Pero es que a ti es a quien yo quiero, dice el Señor. Y hoy hay gente que está aquí con propósito, pero que Dios ha tenido que poner a otros en su lugar porque todavía se están preguntando quién soy yo. Entonces, hay gente a la que Dios le ha dicho,
es a ti a quien quiero. Y todavía esa gente se pregunta quién soy yo. Y por eso está deteniendo la agenda de Dios. Porque aunque no hayan pronunciado su nombre, aunque no han dicho claramente que usted va a ser, usted tiene que decir, yo sé quién soy. Yo soy un hijo de Dios y yo tomo esta palabra que Dios me ha dado y me apodero de la palabra que sale de la boca de Dios para ir a cumplir el propósito de Dios. Gloria al Señor. Aunque usted todavía claramente no haya entendido, déjese llevar porque Dios quiere cumplir un propósito. Usted a veces por dudar, es que Dios tiene que meter otras personas en el proyecto. Porque para que usted me entienda, hay otras personas que están ocupando su puesto porque ese proyecto es para usted, pero como usted no ha entendido, entonces Dios tiene que poner a alguien a que lo vaya ejecutando, pero el que lo va a cumplir a cabalidad es usted, mi hermano. Entonces, ¿por qué usted se pregunta en el caso de Moisés, por qué calificó a Aarón si con él no había trato? Aarón calificó gracias a que uno no tenía identidad. Entonces, la zarza era para Moisés. A quien Dios quería ver era Moisés. Con Dios, con quien Dios quería tratar era con Moisés. A quien Dios iba a manifestarle la gloria era Moisés. Dios nunca quiso un trato con Aarón, lo quería con Moisés. Moisés fue a quien llamó, Moisés fue con quien trató, fue a quien libertó. A él le dijo, es que a ti es el que te estoy enviando. Pero de pronto Dios tuvo que incluir a alguien más en el plan porque Moisés no estaba disponible al 100% o no estaba disponible o era un porcentaje muy bajo, ¿verdad? Entonces cuando aquí se está predicando y usted no está disponible, a su lado hay un Aarón que quizás no tiene una agenda, pero que está diciendo, oiga, yo me apunto, yo me alisto, yo sí sé quién soy. Venga, yo quisiera ir, entonces yo estoy desocupado. Entonces, cuando usted no deja que Dios cumpla el propósito que tiene con usted, entonces aparece un Aarón. Y seguro, mis hermanos, que Dios hoy está llamándote. Pero si tú no pones atención, hay un poco de gente que no conoce a Dios que se está recibiendo esta palabra, que está en este devocional. Y hoy para usted es esta palabra, porque si el Hijo no quiere, pues ahí está aquel que se puede ganar esta bendición. Por lo menos mirando en la Biblia también está Gedeón. El caso de Gedeón me llama la atención, hablando de identidad. Y Dios tenía que destruir un pueblo enemigo. Dios tenía que obrar a favor de su pueblo porque estaban siendo cautivados, estaban siendo atacados por un pueblo enemigo, ¿verdad? Y se acuerda cómo se llama ese pueblo, el pueblo enemigo de Israel en el tiempo de Gedeón. ¿Se acuerda qué tipo de pueblo era? Los madianitas, devoradores de economía, devoradores de abundancia, devoradores de prosperidad. Ese era el pueblo enemigo de Dios. Y Dios decía, estos madianitas hay que destruirlos. Pero el conquistador decía, ¿pero quién? ¿Yo? El hombre que Dios escogió dudaba porque no tenía identidad. El Señor decía, Gedeón, es contigo, te he llamado. Pero es que yo soy un cobarde, dijo Gedeón. Gedeón, te he llamado, pero Señor, es que yo soy un cobarde y la verdad casi que no tengo autoestima. La verdad es que no creo que tú hayas escogido al correcto. ¿Por qué no miras bien? ¿Verdad? ¿Y qué le toca hacer a Dios? Trabajar en la autoestima de Gedeón. Por eso es que Dios a veces a través de su palabra nos levanta, ¿verdad? Nos bendice, porque tiene que cumplir propósitos. No es que se vare Dios porque Dios no se vara. Si Él lo tiene que hacer, pues Él lo hace, pero Él cuenta contigo, hermano, conmigo, que es lo más bonito. Entonces, Él le dice, Gedeón, te mando porque eres un valiente guerrero. Y es que valiente guerrero a alguien que duda, ¿verdad? Tú eres
un valiente, yo estoy contigo, hasta que Gedeón no entendió que él era un conquistador, la agenda de Dios no se cumplió. O sea, él tenía que entender, es que usted y yo tenemos que entender quiénes somos para que se cumpla la agenda de Dios. De otras maneras, Dios está esperando a que usted entienda, mi hermano, a que usted se vista como escogido de Dios para derrotar esos enemigos de su pueblo. Somos tan importantes para Dios que Dios está esperando que nosotros debemos ese nivel. Lo que representa es que hable y que hable con propiedad, porque hay un mundo perdido, dice la Biblia en Romanos 10:14, ¿verdad? ¿Cómo pues invocarán a aquel en el quien no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Mire, ahí están las preguntas. ¿Cómo invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Cómo? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicará un predicador si no sabe quién es? Un predicador que no sabe quién es, ¿cómo va a dar un mensaje contundente? ¿Y cómo predicarán si no fueron enviados? Cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz y de los que anuncian buenas nuevas. Pues yo quiero ser uno de esos anunciadores. Es que yo no quiero, yo creo que soy uno de ellos. Y no solo creo, lo debo hacer, gloria al Señor. Entonces vivimos a merced de que algún hombre nos hable porque Dios no nos habla. Hay gente que está tan preocupada por conocer cuál es su futuro que está ignorando que hay un plan para el día presente. O sea, se levantan a leer el horóscopo, se levantan a leer los TikTok, los estados del mundo para encontrar una identidad, un horizonte, porque todavía no saben quiénes son. No se preocupe por conocer cuál es su futuro. Preocúpese por el día de hoy, porque eso dice la Biblia. Bástale a cada día su propio mal. Usted solo predique. Y es que hay gente tan preocupada por qué será lo que va a pasar el día de mañana que está ignorando que Dios tiene un plan ya con usted el día de hoy. Hay gente que quiere saber dónde va a estar en 5 años y está desperdiciando el hoy, el propósito de Dios con usted hoy. Porque hoy hay un propósito. No, es que cuando tenga tal cosa, entonces ahí sí sirvo. Es que cuando yo, entonces ahí sí. Allá en las cárceles dice, mucha gente dice, cuando esté afuera libre, ahí sí busco a Dios. No, hombre, si usted no lo busca en medio de esa aflicción tan seria, usted que va a buscar a Dios afuera lleno de beneficios, de entretenciones, eso es falso. Es que por eso dice el Señor, el día es hoy. El día de tu identidad, hermano, es hoy, amigo, porque encuentra uno hasta amigos con identidad. Pero a ti, amigo, para que completes esa identidad, te falta bautizarte en el nombre de Jesús para que tu cédula celestial de una vez aparezca registrada ya en el reino de los cielos, para que pongan en esta hora tu nombre en una silla allá en el reino de los cielos, para que tu nombre sea escrito en el libro de la vida y concretes esa identidad. Entonces, qué bueno es, mis hermanos. Pues, tú no eres lo que tú piensas que tú eres lo que Dios dice que tú eres, porque es que no es como tú quieras, es como Dios diga. Gloria al Señor Jesús. Recuerdo cuando salí al ministerio y me entrevistó el consistorio y a mí ya me habían dado un lugar para ir a predicar. Y el hombre del consistorio, contra todo pronóstico, dijo, no, tú no vas para allá, vas es para allá. Y hasta los directivos y mi pastor se paró y le dijo al hermano del consistorio, le dijo, no, 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 él no va para allá, él va es para tal lado, ya está preparado. Y el hombre del consistorio dijo, nuestro hermano dijo, no, usted no me están entendiendo, como diciéndoles, ¿usted no se dan cuenta quién les está hablando? Si yo les digo que él va para allá, para donde yo digo es que va para allá.
¿Por qué? Porque no es lo que tú pienses que tú eres, es lo que Dios dice que tú eres y lo que tienes que hacer, lo que debes cumplir, gloria al Señor. Y Dios dice que tú eres su hijo. Dios dice que tú eres su posesión. Dios dice que tú le perteneces. Dios dice que pagó un precio de sangre preciosa. Por eso es que no te puedes mandar solito. Por eso es que tú tienes dueño. Por eso es que debes entender ya, porque la agenda hay que cumplirla, porque el día es hoy. Y hay algunos que tienen problemas también de autoestima. Se suma también esto, ¿verdad? Y yo la tuve en mi tiempo, ¿verdad? Hasta que un día Dios me hizo entender, gloria al Señor. Yo recuerdo que yo tenía ese deseo de ser pastor y no era solo por el deseo, sino que yo veía que Dios hacía cosas especiales, extraordinarias, sobrenaturales y a veces le preguntaba yo a gente y la gente me decía humanamente, no, ¿cómo le ocurre que usted va a ser pastor? No, usted no. Yo me acuerdo que le pregunté hasta a un ministro, le pregunté y dijo, no, un hombre que salió de la cárcel, ¿cómo va a poder ser pastor? Y cuando yo volteé y me entristecí, de una vez el Espíritu Santo me redarguyó y dijo, ¿y entonces por qué José está en la Biblia? ¿Y por qué los apóstoles pasaron por la Biblia? ¿Por qué está ahí en la Biblia Micaías? ¿Por qué Jeremías? ¿Por qué esos hombres? Y yo mismo estuve en la cárcel. Dios le tiene que levantar el autoestima a uno, pues si eso lo tiene que hacer Dios hoy, pues vamos a orar, ¿verdad? Vamos a suplicar, vamos a entrar en la búsqueda de que Dios suba nuestra autoestima para que nosotros alcancemos esa identidad, porque se tiene que cumplir la agenda de Dios. Si no fue en el 2025, será en el 2026, mi hermano, pero tú y yo tenemos que cumplir la agenda de Dios, tenemos que cumplir con el propósito para lo cual Dios nos creó, nos salvó, nos llamó. Es que Dios nos está llamando todos los días. Dios no solo llama a los pastores, Dios también te está llamando a ti para cumplir algo. Entonces es cuando uno entiende. Yo en ese momento entendí que era como Moisés, ¿verdad? Que a pesar de que yo preguntaba, se tenía que cumplir el propósito de Dios, porque Dios tiene un propósito para usted, mi hermano. Dios, así como es usted, usted con todo ese sufrimiento, usted ha sufrido harto en la vida y ¿sabe por qué es? Porque Dios tiene un propósito con usted. ¿Por qué tiene el matrimonio que tiene, la familia que tiene? Porque ahí hay un propósito. ¿Por qué me ha costado tanto llegar hasta aquí? Porque Dios tiene un propósito contigo. ¿Por qué? ¿Y por qué esto, verdad? Deje de preguntarse el por qué y empiece a entender quién es usted. Porque cuando usted sabe quién es, entonces no le importa el por qué. Amén. Usted no quiere saber el por qué cuando usted lo entiende, ¿verdad? Entonces, eso es lo importante, que cuando yo dejo de pensar en ese por qué, entiendo lo que está pasando. Entonces, alguien que no tiene identidad dice, es que él me ataca. Alguien que no tiene identidad se queja por todo. Alguien que no tiene propósito se queja, sufre, ¿verdad? Pero alguien que entiende quién es, cuando es atacado, dice, al árbol que tiene fruto siempre le van a tirar piedra. Alguien que no tiene identidad dice, ay, yo no sé por qué a mí me traicionan tanto. Pero alguien que tiene identidad dice, si el Hijo de Dios sufrió traición, ¿cuánto más nosotros no la vamos a sufrir? Entonces, el problema de que te estés ahogando en un vaso de agua es que todavía te estás preguntando quién eres. Entonces, mis hermanos, ahí está el secreto. Cuando tú no sabes quién eres, el enemigo te va a destruir. Pero cuando tú sabes que tú eres un hijo de Dios y que tienes propósito, que estás en la agenda de Dios, no importa todo lo que haga el mundo, que se pare de cabeza el que se pare, pero Dios no va a detener nada hasta cumplir el propósito. Entonces, no se detenga, mi hermano, porque nada lo puede detener. Mire lo que dice la historia del hijo pródigo. Lucas 15:17. Miremos esta historia, mis hermanos.
El hijo pródigo era hijo, él era hijo. Y si es hijo, tenía derecho, tenía herencia. Pero ¿qué pasó con él? Él ignoró quién era. Dice la Biblia que él, el día que recibió la herencia se fue, mire, dice la Biblia en 15:17, y volviendo en sí dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Tenía derecho, tenía herencia, pero él ignoró quién era, ¿verdad? Recibió la herencia y se fue porque no tenía identidad de hijo. Y el mayor éxodo de los cristianos de la iglesia es producto a no tener identidad. Cuando usted no sabe quién es, por eso se va. Cuando usted no sabe quién es, pues abandona los privilegios. Entonces vuelvo y lo repito por si a alguien se le fue de pronto algún tipo de personas en la iglesia, ¿verdad? Usted mira y no tiene algunos hermanos que estaban ahí en la iglesia. Es que no tenían identidad. Por eso a la gente hay que saberle llevar el mensaje de salvación para darles estatus, para darles identidad, para empoderarlos en lo que son. Entonces yo te puedo decir que si usted no tiene identidad, usted nunca va a tener padre. Y mire lo que dice la palabra en Juan capítulo 8:35. Hablando de esta identidad, Juan capítulo 8:35 nos dice, el esclavo no queda en la casa para siempre. El hijo sí, el hijo sí permanece siempre, gloria al Señor. El hijo sí queda para siempre. ¿Por qué? Porque el hijo es el que tiene identidad. El esclavo no tiene identidad, por eso él se va. Algún día se va a ir. Y en el caso del hijo pródigo, él tenía casa, tenía padre, tenía herencia, pero lo que no tenía era identidad. Y cuando le dieron la herencia se perdió. Entonces ninguna bendición es mala. No sé si usted me haya entendido, ¿verdad? Pero no existe una bendición mala. Pero cuando usted no tiene identidad, lo bueno se convierte en estorbo. Lo bueno se convierte en malo. Porque usted puede tener dinero, pero si usted no tiene identidad, usted ese dinero lo va a hacer perder, ¿verdad? Entonces hay cosas que no tenemos por falta de identidad. Cuando usted no tiene identidad, un ministerio lo va a llevar a dividir la iglesia. Usted puede ser un buen predicador, conocer la palabra, pero si usted no tiene identidad de quién es, qué debe hacer, cuál es la agenda que debe cumplir, usted llega a ser un problema en la iglesia. Cuando usted no tiene identidad, un don lo lleva a provocar desorden. Porque es que eso es lo que nos hace falta. Qué bonito que en estos días en la ESFON aprendimos identidad corporativa para tener todos un mismo lenguaje. Identidad en la imagen corporativa, identidad en la doctrina, identidad en la iglesia, identidad. Eso es lo que necesitamos porque si usted no entiende que tiene identidad, hasta esos dones los llevan a provocar desorden, división. Cuando usted no tiene identidad, amado hermano, un regalo se le puede convertir en el obstáculo para que usted se desarrolle. Cuando usted no tiene identidad, la reprensión se convierte en amargura, ¿verdad? Cuando usted no tiene identidad, el regaño se convierte en una raíz de amargura. Pero cuando usted tiene identidad, usted sabe que la disciplina, como dice Hebreos, ninguna disciplina causa gozo, pero a lo largo da un fruto apacible. Entonces, dentro de ti estorba la gracia cuando no sabes quién eres. Tú no entiendes que el padre que ama corrige a su hijo y el hijo pródigo se apartó, resultó de la peor forma. Dice la Biblia que comía con los cerdos, trabajaba con los cerdos. Los cerdos en la Biblia son animales inmundos, más asociados a los demonios que otra cosa. Y también representan la naturaleza carnal y descontrolada. Y él estaba con los cerdos.
y aún entre los cerdos quería comer la comida que los cerdos comían. Oiga, es que eso me llama la atención porque no cuando estaba comiendo la comida de los cerdos anheló comer la comida que comía en la casa, no. Dice que anhelaba comer la comida que comían los cerdos. Quería saciarse porque todo lo que tenía se perdió, porque cuando no hay identidad, usted poco a poco va perdiendo lo que tiene hasta que lo pierde todo. Es increíble que cuando usted tiene identidad, todo lo que Dios le da es para multiplicar, prospera todo lo que Dios le da cuando usted tiene identidad. Pero cuando usted no tiene identidad, todo lo que usted recibe termina desaparecido. Y entonces el hijo pródigo un día, dice en Lucas 15:17 que está, quisiera que lo pusiera mi hermano, Lucas 15:17 dice, un día volviendo en sí, ahí está la identidad. Vino la identidad sobre él, la recobró como alguien la puede recobrar hoy, como alguien la puede conseguir hoy. Y dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Volvió la identidad, volvió en sí, porque es que la identidad te ubica. Cuando tú no tienes identidad, andas desubicado. Y hay gente que está desubicada porque no sabe quién es. Hay gente que todavía a estas alturas se está preguntando si es salvo o no. Entonces, por eso es que la identidad te ubica, la identidad te traslada, la identidad te empodera, la identidad te pone en un lugar, te cambia de posición. Es necesario tener un encuentro con Dios para que Dios te dé identidad, para que Dios te devuelva la identidad como le pasó al hijo pródigo. Me llama la atención, hermano, porque las personas que habitan las cárceles, en su mayoría, son personas que ya han perdido la identidad y por eso han sido manipulados por bandas delincuenciales. Métase aquí, haga esto, usted es bueno para esto, y cuando están allá, terminan allá perdidos en ese lugar, en una cárcel. Y allá entonces caen bajo el efecto de las sustancias psicoactivas y caen en muchas cosas, caen en el homosexualismo, caen en el satanismo. ¿Sabe por qué? Porque no saben quiénes son. Nosotros allá damos un curso que se llama Inducción al Tratamiento Penitenciario y más o menos es lo que estamos hablando aquí. Los ubicamos para que aprovechen las oportunidades que tienen a su mano para salir pronto de la cárcel, para redimir pena, para buscar espacios menos restrictivos, para que ellos cada vez puedan salir más a disfrutar los beneficios que hay, tanto como pintar afuera la cárcel o salir a eventos en Corferias que los sacan a exponer cosas, proyectos, ¿verdad? Asimismo sucede con la parte espiritual. Cuando la gente no sabe quién es, está destinada al fracaso. Entonces, eso es lo que nosotros debemos saber y lo que debe saber el mundo. Este hijo estaba desubicado porque no tenía identidad y cuando la identidad le vino, lo primero que dijo es, ¿qué hago aquí? Y también cuando le vino la identidad, sabe y valora lo que había en su casa, ¿verdad? Dijo, en mi casa hay abundancia de pan. Y antes, sin identidad, estaba gozándose con las algarrobas de los cerdos. En otras palabras, ¿en qué momento yo me desvié del camino? ¿En qué momento la bendición se me volvió un estorbo? ¿Usted sabe cuántos cristianos por un mensaje que se predicó se creyeron? Ellos predicaron un buen mensaje y se creyó más que el pastor. Estos días me dijo uno, es que el pastor de esa congregación no sabe que Dios ya me dijo en secreto que yo lo voy a reemplazar a él. No, es que la identidad también te ubica. Gloria al nombre de Jesús. Entonces la bendición a veces se vuelve un estorbo. Y a cuántos un título les provocó orgullo porque no tenían identidad.
Eso es falta de identidad, porque ningún título le hace daño. La abundancia de títulos no le hace daño al que tiene identidad. Entonces el hijo pródigo dijo, ¿qué hago aquí? Bueno, yo no sé usted qué vino a hacer aquí, pero yo sí sé que estoy haciendo en este lugar. Y Dios me mandó a darle este mensaje. Dios quiere que usted sea bendecido. Dios quiere darle una bendición a toda esta audiencia en este día porque los planes de Dios no han cambiado, porque Dios tiene una agenda para cumplir, gloria al Señor. Son planes de bien y no de mal. Entonces el hijo pródigo dijo, en mi casa hay alimento y yo muero de hambre. ¿Sabe cuánta gente está pasando por hambre espiritual porque no sabe a dónde pertenece? Entonces, reciba usted esta bendición y compártasela a alguien, gloria al Señor. Dígale que en la casa de su padre hay abundancia de pan. Entonces, cuando ellos sepan que son hijos, entonces le darán honra a su padre, gloria al Señor. Vamos en esta hora a orar, mis hermanos. El tiempo ha pasado, pero Dios nos ha bendecido. El problema de la identidad está haciendo que la gente se muera de hambre. Eso le pasó a Noemí, ¿verdad? Noemí se fue de Jerusalén a buscar pan y ella vivía en la panadería. Se fue a buscar pan a Moab y ella vivía en la panadería. Es como que usted viva, que su familia sea la familia del panadero, en la casa cuando usted sale a la calle, no hay ni puerta salida, la puerta salida es la panadería. O sea, indudablemente usted sabe que vive en una panadería, que su papá es el panadero, pero usted se pasa la acera y va y compra pan en la panadería de al frente. Eso le pasó a Noemí. Se fue para el lugar de los ídolos, cambió la casa del pan por el botadero de basura que era Moab. Por eso sufrió tantas cosas, ¿verdad? Entonces, qué bueno es que en esta hora hagamos una oración para que Dios nos devuelva la identidad, porque hay poder en su nombre, porque hay poder en esta oración, en esta palabra que hemos predicado, para que Dios nos ubique hoy, porque hay una agenda para cumplir, porque el enemigo se está enseñoreando de nuestros hijos, de nuestras familias y la culpa es nuestra, porque si nosotros no recobramos la identidad, van a seguir las cosas de mal en peor, pero si nosotros hoy, por la gracia de Dios, recobramos esa identidad, vamos a tomar posesión de lo que se ha perdido. Vamos a ir a desposeer esas naciones que nos están haciendo daño. Vamos a orar en el nombre de Jesús. Señor Jesús, Padre Celestial y Dios Todopoderoso, te damos gracias por esta palabra, Señor. Ubícanos, Señor. Revélanos, Señor, quién eres y quiénes somos, Señor. Porque qué importante es recibir revelación de conocer al Dios Todopoderoso, al único Dios. Pero en esta hora queremos revelación para entender quiénes somos. Señor, revélale a tu pueblo que no importa el nivel de estudio que tenga, pero quién es. No importa el dinero que tenga, sino quién es, para que se ubique, para que ubiquemos las prioridades, para que cumplamos con esa agenda que tú tienes por cumplir, Señor. Para que entendamos que no es otro, que soy yo, que Dios no tiene que poner un Aarón cuando estoy yo aquí y que a pesar de que no sepa hablar, yo voy a buscar cómo tratar de expresarme porque hay que cumplir con la agenda de Dios, porque este es el objetivo, gloria al nombre de Jesús, porque soy hijo, gloria al Señor, porque mi nombre está escrito en el libro de la vida, porque no era pueblo y ahora soy pueblo, porque era un pueblo gentil y ahora estoy injertado en la rama de la raíz santa de David, gloria al Señor. Gracias, Padre Celestial. Bendice a cada uno de los hermanos que está aquí. Bendice a los oyentes, a todos los hermanos para que recibamos identidad.